RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctora Vázquez, qué gusto saludarla. Tenga usted buen día, muy amable. De igual manera, mucho gusto, muchas gracias por la invitación de esta mañana. Bien, la Defensoría del Pueblo está mostrando su preocupación y además está siguiendo muy de cerca que muchas autoridades municipales, ediles, están incumpliendo con garantizar la fiscalización efectiva, el cumplimiento de medidas sanitarias, ¿no?, en los mercados de abastos y también en zonas circundantes, ¿no?, para justamente prevenir el comercio ambulatorio y sobre todo para mitigar, atenuar acciones frente al COVID-19. ¿De qué manera está actuando la Defensoría y qué es lo que está ocurriendo, por favor? Sí, muy bien. Efectivamente, como usted muy bien ha mencionado, desde el inicio de la pandemia la institución ha venido haciendo un seguimiento permanente y supervisando que las entidades competentes puedan efectivamente prevenir o mitigar los efectos del COVID y desde luego la propagación de este virus, ¿no? En ese sentido, en esta oportunidad, la Defensoría del Pueblo ha supervisado entre el 9 y el 23 de noviembre los mercados de abasto, un total de 387 mercados de abastos a nivel nacional, ¿no?, a través de nuestras 38 oficinas desconcentradas a lo largo del país. Y los hallazgos que hemos encontrado han sido ciertamente preocupantes, ¿no? Bueno, desde el inicio de la pandemia la Defensoría viene haciendo seguimiento, formulando recomendaciones, incluso desde el inicio advirtiendo que estas zonas podrían ser uno de los focos de contagio, ¿no? Actualmente, ya habiendo pasado varios meses del inicio de la pandemia, la cuarentena, pues tenemos algunos resultados que resultan también preocupantes, más aún cuando cuando se tiene información del incremento posible de contagios y ante la proximidad de fiestas de fin de año, ¿no? Uno de los principales hallazgos, como usted muy bien ha mencionado, es que del total de los mercados supervisados se encontró que en aproximadamente el 55% de los mercados que se supervisó cuentan con comercio ambulatorio en sus alrededores, ¿no? Bueno, y aunque en menor medida también se encontró comercio ambulatorio en el interior del mercado de abasto, ¿no? Con un porcentaje de alrededor del 16% de los mercados visitados cuenta con comercio ambulatorio dentro del mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las localidades, cuáles son los departamentos, las provincias que ustedes han encontrado estos casos y que merecen atención? ¿Y cuál es la responsabilidad de las autoridades, doctora Vázquez? Sí, efectivamente. Bueno, hemos supervisado visitado los mercados a nivel nacional. Voy a mencionar aquellos que tienen, de los que hemos encontrado, aquellos que tienen un mayor porcentaje, ¿no? La totalidad de los mercados visitados, por ejemplo, en Tumbes, cuentan con comercio ambulatorio en sus alrededores, ¿no? Le siguen, por ejemplo, los mercados visitados en Cajamarca, en Tacna, en Cusco, Madre de Dios e Ica, ¿no? Y Puno. Estamos hablando que, por ejemplo, en los mercados visitados de Cajamarca, en el 89% de los mercados visitados existe comercio ambulatorio. En el caso de Tacna estamos hablando de 88%, en Cusco 81%, Madre de Dios y Ica 75%, y Puno con 71% de los mercados visitados en los que se encontró comercio ambulatorio en sus alrededores, ¿no? Ahora, ¿qué están haciendo las autoridades? Por lo que usted nos está detallando, nos está graficando, podemos un poco establecer que han desatendido totalmente el tema que a ellos le compete, la supervisión, la fiscalización, etcétera, etcétera. Pero lo más grave que usted ha mencionado hace unos instantes, hay comercio ambulatorio al interior de los propios centros de abasto, ¿no? Entonces, simple y llanamente nadie fiscaliza. Efectivamente, los hallazgos encontrados por la Defensoría evidencian que hay una insuficiente fiscalización, ¿no? Recordemos que esto resulta aún más preocupante porque en estas zonas donde hay, por ejemplo, comercio informal, también se encontró que hay incumplimiento de las medidas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, se encontró, por ejemplo, que apenas el 26%
de los comerciantes informales usa dispensadores de alcohol en gel para desinfectarse. Apenas el 39% mantiene la distancia mínima, es decir, menos del 50% digamos, de los comerciantes informales que se encontraron en los alrededores guardan sus distancias mínimas, ¿no? Otro aspecto, desde luego, preocupante es que menos de la mitad de los comerciantes informales usan correctamente las mascarillas, o sea, aproximadamente la mitad, ¿no? Desde luego, en estos últimos meses conocemos, a partir de la información difundida por el Ministerio de Salud, que el uso de las mascarillas es importante e indispensable para prevenir contagios. Entonces, sabemos que estas zonas efectivamente son o constituyen focos de contagio muy importantes, ¿no? Y desde luego se requiere que los municipios puedan intensificar las labores de fiscalización, ¿no? Y a la par establecer mecanismos, por ejemplo, para reubicar a estos comerciantes informales, promover la formalización de estos comercios y, desde luego, cautelar y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias, no solamente al interior de los mercados, sino también en sus alrededores, ¿no? Ahora, nosotros conocemos el esfuerzo que está haciendo la Defensoría en este tema. Hemos conversado sobre el mismo particular con la doctora Abanto en su momento, ahora lo hacemos con usted. ¿Por qué las autoridades se resisten a cumplir? ¿Cuáles son los impedimentos que no le permiten realizar sus obligaciones? Bueno, los motivos pueden ser diversos, ¿no? Lo que sí, desde luego, es importante es que no descuidemos, ¿no? Sabemos que han habido a lo largo de estos meses alguna disminución con relación a las cifras de contagio y eso pudo haber sido malinterpretado o pudo haber servido como como una razón, ¿no? Una explicación de esas autoridades para relajar, digamos, el cumplimiento de sus funciones de fiscalización. Pero desde luego la pandemia es una realidad, las cifras incluso podemos advertir unos incrementos, se está hablando de una segunda ola, entonces desde luego se requiere no descuidar y no relajar el cumplimiento de las medidas estatales, en este caso particular, las referidas a la fiscalización que están a cargo de las municipalidades, ¿no? Otro aspecto, doctora Vázquez, es, usted lo señalaba al inicio de la conversación, ¿no? Con motivo de la festividad de fin de año, en muchas regiones, en muchas capitales de departamento, en las localidades, se generan o se crean las famosas ferias navideñas, ¿no? Sin ningún tipo de control, ¿no? Nos están llamando, nos están explicando a través de las redes sociales. Esto ocurre en Cusco, ocurre en Abancay, en Piura, etcétera, etcétera. Nadie las controla, no hay fiscalización. Ustedes también están tomando en consideración la aparición, debido a las circunstancias, de las festividades, y también hay que entenderlo, ¿no? Mucha gente sale al comercio ambulatorio porque tiene necesidad de trabajar, pero nadie fiscaliza, nadie dice nada. ¿Qué podemos hacer en esta situación que se presenta, por lo menos para tener cierta posibilidad de control, ¿no? Bueno, luego las municipalidades tienen que tener estrategias, digamos, con especial atención en las fiestas de fin de año, para controlar precisamente las aglomeraciones, ¿no? Y desde luego hay que hacer un llamado además a la ciudadanía a evitar precisamente visitar lugares muy concurridos y que presenten aglomeraciones de personas. Es importante tener en cuenta que la pandemia, el virus continúa. Entonces es importante desde la ciudadanía tomar también medidas responsables y evitar concurrir a estos lugares. Pero además, y esto es precisamente lo que venimos a exponer en esta mañana, es que es necesario que las municipalidades puedan intensificar el control con especial atención en estas fiestas de fin de año en el que se sabe que mayoritariamente la ciudadanía podría concurrir estos lugares en donde, se abastece de abastos, ¿no? De alimentos, incluso en los alrededores. Se tiene que garantizar que las municipalidades además cuenten con estrategias para, evitar estas aglomeraciones, puedan desde luego coordinar alguna medida destinada, por ejemplo, a la reubicación de estos comercios, por ejemplo, ambulatorios, ¿no? Y además establecer mecanismos e incentivos para que estos comerciantes que además
reconocemos que este es su medio de subsistencia, puedan optar por la formalización, ¿no? Es un aspecto muy importante que tiene que estar, digamos, llevarse a cabo en paralelo a las acciones de supervisión y control de las medidas sanitarias que tiene a cargo las municipalidades. Usted nos ha graficado lo que está ocurriendo en las provincias, en el interior del país. No podemos dejar de lado lo que está ocurriendo en Lima, ¿no? Cuando uno ve las imágenes, ve las fotografías o está al tanto de lo que ocurre en Mesa Redonda, en el Mercado Central, es más que preocupante, ciertamente, ¿no? Sí, hemos sido testigos ahora, precisamente en estas últimas fechas, que se han presentado además aglomeraciones y un descuido respecto de las medidas de las medidas sanitarias, ¿no? Falta de distanciamiento, de distanciamiento mínimo, falta, por ejemplo, uso inadecuado de las mascarillas, ¿no? Por eso es de gran importancia que las municipalidades, los ciudadanos y también las empresas puedan adoptar medidas urgentes para evitar las aglomeraciones, pero además no descuidar ni relajar el cumplimiento de las labores de fiscalización y control. Es importante que desde el Estado podamos garantizar un adecuado control y fiscalización, ¿no? Hemos sido testigos que estas cifras evidencian que esto se ha descuidado, esto ha sido insuficiente a lo largo de estos meses y en especial atención de estas últimas semanas, ¿no? Yo le agradezco la atención con RCR, Red de Comunicación Regional, doctora Alice Vázquez, y felicitar el trabajo que está haciendo en este caso la Defensoría del Pueblo. Hoy ya conocemos que son 17 regiones donde se han incrementado, mejor dicho, hay nuevos casos de contagio de COVID-19. De ahí la importancia del trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo y ojalá que las autoridades tomen en consideración, sobre todo las autoridades municipales, que hay que fiscalizar y hay que justamente hacer un trabajo directo, ¿no?, para garantizar por lo menos mejores condiciones y evitar la propagación del COVID-19. Le agradezco la gentileza, doctora Vázquez, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.